David, conocido como uno de los reyes más grandes de Israel, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Desde su juventud, había sido escogido por el Señor por su fe y su carácter, llegando a derrotar gigantes, liderar ejércitos y unificar el reino de Israel. Bajo su reinado, Israel prosperó y alcanzó una grandeza sin precedentes. Sin embargo, a pesar de todos sus éxitos, David también fue un hombre imperfecto, vulnerable a las tentaciones y las decisiones equivocadas. El pecado de David con Betsabé no ocurrió en un vacío, sino en un momento crucial de su vida, cuando el poder y el aislamiento empezaron a ejercer su influencia sobre él. Este contexto es clave para entender cómo alguien como David, un rey elegido por Dios, pudo caer en una tentación tan destructiva. La Biblia nos muestra que los grandes éxitos y responsabilidades a menudo vienen acompañados de grandes pruebas espirituales. David en la cúspide de su poder. En el momento del pecado, David estaba en la cima de su reinado. Había consolidado su posición como rey de Israel, unificado las tribus, derrotado a sus enemigos y establecido su capital en Jerusalén. Su liderazgo y su cercanía a Dios le habían otorgado victorias tanto militares como espirituales. Sin embargo, con este poder vino también una mayor vulnerabilidad a las tentaciones. Ya no era el joven pastor que dependía de Dios para cada decisión. Ahora era un monarca con todo a su disposición, y esta posición de autoridad lo llevó a tomar decisiones sin la dependencia total en Dios que lo había caracterizado. David estaba en una situación inusual para los reyes de su tiempo. En lugar de liderar a su ejército en la guerra, decidió quedarse en Jerusalén. Esta decisión aparentemente trivial refleja un cambio importante en su carácter. En lugar de estar en el campo de batalla con sus hombres, optó por el confort del palacio, un lugar donde la tentación lo alcanzaría. Este detalle es revelador, porque nos muestra que la soledad y el alejamiento de las responsabilidades a veces pueden abrir la puerta a decisiones que se desvían del propósito de Dios. En la primavera, cuando los reyes suelen ir a la guerra, David envió a Joab, pero David se quedó en Jerusalén. 2 Samuel 11:1. Este versículo revela que David no estaba donde debería haber estado. Tradicionalmente, los reyes lideraban a sus ejércitos en el campo de batalla, pero David había delegado esa tarea. La decisión de quedarse atrás, lejos de la acción y de sus deberes, lo dejó vulnerable a las distracciones. El pecado de David comenzó, no con Betsabé, sino con su elección de evitar su responsabilidad. El relato bíblico enfatiza que David vio a Betsabé mientras paseaba por su terraza. Lo que comenzó como una mirada ociosa, terminó desencadenando una serie de pecados que afectarían no solo su vida, sino la de toda su familia. Esto nos enseña que a veces, cuando no estamos ocupados en el propósito de Dios, o cuando nos apartamos de nuestros deberes, es más fácil caer en tentaciones. La ociosidad y la complacencia pueden abrir la puerta al pecado. Y aconteció un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. 2 Samuel 11:2. Aunque David tenía poder y éxito, la historia también muestra que estaba espiritualmente solo en ese momento. No había consejeros espirituales a su alrededor, ni amigos que lo corrigieran o lo alentaran a buscar a Dios en medio de sus tentaciones. Esto nos enseña que, sin importar nuestro nivel de éxito o posición, es crucial mantener una comunidad que nos ayude a mantenernos firmes en nuestro propósito espiritual. La historia de David es un recordatorio de que, incluso en los momentos de mayor poder y éxito, si nos alejamos de la presencia de Dios y de nuestras responsabilidades, podemos caer en el pecado. La combinación de soledad, poder y ociosidad crea un terreno fértil para la tentación, lo que demuestra la necesidad de estar siempre atentos a nuestras decisiones y a nuestro entorno. El pecado de David comienza cuando, paseando por su terraza, ve a Betsabé, una mujer casada, bañándose. En lugar de apartar la mirada, permite que el deseo lo consuma y manda a traerla al palacio, cometiendo adulterio. Y aconteció que se levantó David, y vio desde el terrado a una mujer, muy hermosa. 2 Samuel 11:2. Betsabé queda embarazada, y David,
En un intento de encubrir su pecado, llama a su esposo Urías, un soldado leal, para que pase la noche con ella y crea que el hijo es suyo. Urías, fiel a su deber, se niega. Entonces David lo manda al frente de batalla para asegurar su muerte. Pone a Urías al frente, para que sea herido y muera. 2 Samuel 11:15. David cree haber cubierto su pecado, pero Dios envía al profeta Natán para confrontarlo. Aunque David trata de ocultar su transgresión, la justicia de Dios lo alcanza, revelando la gravedad de sus acciones. Las consecuencias del pecado de David. El juicio de Dios. Tras el pecado con Betsabé, Dios envía al profeta Natán para confrontar a David usando una parábola sobre un hombre rico que roba la única oveja de un hombre pobre. David se enfurece, sin saber que la historia habla de él mismo. Cita clave. Entonces dijo Natán a David: «Tú eres ese hombre». 2 Samuel 12:7. Las consecuencias del pecado fueron graves. La violencia nunca se apartaría de su familia, y el hijo nacido de Betsabé moriría. Esto se cumplió con la rebelión de Absalón y la muerte del bebé. Cita clave. La espada nunca se apartará de tu casa. 2 Samuel 12:10. A pesar de su arrepentimiento sincero, expresado en el Salmo 51, las consecuencias terrenales siguieron, recordándonos que nuestras acciones tienen repercusiones, aunque Dios pueda perdonar. El arrepentimiento de David, un corazón quebrantado. Después de ser confrontado por el profeta Natán, David se da cuenta de la magnitud de su pecado y responde con un profundo arrepentimiento. Su reacción es un ejemplo de cómo debemos enfrentar nuestras faltas, con humildad, sinceridad y un corazón dispuesto a cambiar. David no solo reconoce su error, sino que busca la misericordia de Dios con todo su ser. El Salmo 51. El clamor por perdón. El Salmo 51 es una oración de David tras su pecado con Betsabé, donde expresa su arrepentimiento y pide a Dios que lo limpie de su maldad. En este salmo, David reconoce su pecado sin excusas y clama por la misericordia divina. Es uno de los textos más profundos sobre el arrepentimiento en la Biblia, mostrando que lo que más desea Dios no es el sacrificio, sino un corazón contrito. Cita clave. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, 10. David entiende que solo Dios puede darle una nueva oportunidad y cambiar su corazón. El arrepentimiento genuino no es solo un reconocimiento del error, sino un deseo de transformación interior. David no solo pide perdón, sino que reconoce que Dios es justo en su juicio, acepta las consecuencias de sus acciones, sabiendo que ha actuado mal delante de Dios. Este es un aspecto clave del arrepentimiento, reconocer que Dios tiene el derecho de disciplinarnos por nuestras faltas. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51, 4. David ve su pecado, no solo como una ofensa hacia Urías o Betsabé, sino principalmente como una transgresión contra Dios mismo. Esto subraya la idea de que cada pecado es, en última instancia, una falta contra Dios. A pesar de la gravedad de su pecado, David encuentra perdón y restauración en Dios. Aunque las consecuencias de sus actos permanecen, su relación con Dios es restaurada. Este es un mensaje poderoso. Dios está dispuesto a perdonar, incluso en los momentos más oscuros de nuestras vidas, si nos arrepentimos con sinceridad. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. David nos enseña que el verdadero arrepentimiento trae restauración, y que Dios no se deleita en nuestros sacrificios, sino en nuestra humildad y deseo de volver a Él con un corazón sincero. La descendencia de David y Betsabé, de tragedia a redención. A pesar del grave pecado de David y las dolorosas consecuencias que conllevaron, la historia de su descendencia con Betsabé es un poderoso testimonio de la redención divina. Tras la muerte del primer hijo que tuvieron, que fue resultado directo de su adulterio, David y Betsabé fueron bendecidos con otro hijo, Salomón. Salomón, cuyo nombre significa paz, se convierte en un símbolo de la gracia y el perdón de Dios. A pesar de la tragedia que rodeó su concepción,
Dios eligió a Salomón para ser el heredero del trono de Israel, demostrando que, aunque David había pecado gravemente, Dios no solo castiga, sino que también ofrece oportunidades de restauración. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Dios. 2 Samuel 12:24. Salomón no solo fue un hijo de David, se convirtió en un rey famoso por su sabiduría y por construir el templo en Jerusalén, un lugar de adoración y encuentro con Dios. Su reinado trajo paz y prosperidad a Israel, lo que simboliza el cumplimiento de las promesas de Dios a David, a pesar de sus fracasos. La historia de la descendencia de David y Betsabé resalta que, a pesar de las decisiones equivocadas y sus consecuencias, siempre hay espacio para el arrepentimiento y la restauración. Dios puede transformar el dolor y el pecado en algo hermoso y significativo. La redención es un tema central en la vida de David, quien, a pesar de sus fallas, es recordado como un hombre conforme al corazón de Dios. Esto nos enseña que, independientemente de nuestras circunstancias, Dios tiene el poder de traer luz a la oscuridad y puede usar incluso nuestras tragedias para su gloria y propósito. La historia de David y Betsabé es una narrativa compleja que resalta temas profundos de pecado, arrepentimiento y la inexorable misericordia de Dios. A través de sus errores y las consecuencias que siguieron, podemos extraer importantes lecciones sobre la naturaleza del pecado y el perdón divino. El poder del arrepentimiento sincero. Uno de los aspectos más significativos de esta historia es la importancia del arrepentimiento genuino. David, al darse cuenta de su pecado, no intentó justificar sus acciones ni ocultar su culpabilidad. En cambio, se presentó ante Dios con un corazón quebrantado y contrito. Esto se refleja en el Salmo 51, donde David clama por limpieza y restauración. Cita clave: «Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Borra mis transgresiones». Salmo 51, 1. Su ejemplo nos enseña que, sin importar cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino de regreso a Dios a través del arrepentimiento. La historia también ilustra que el pecado tiene consecuencias reales y a menudo dolorosas. David enfrentó la pérdida de su hijo y la disfunción en su familia, lo que subraya que nuestras decisiones pueden afectar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que nos rodean. Esta realidad nos recuerda que el pecado no es algo que podemos tomar a la ligera. La espada nunca se apartará de tu casa. 2 Samuel 12:10. A pesar de sus errores, David encontró redención. Dios no lo desechó, sino que lo restauró y le dio la oportunidad de continuar su legado a través de Salomón. Esto demuestra que, aunque enfrentemos el juicio por nuestras acciones, la gracia de Dios es suficiente para restaurarnos. La historia de David y Betsabé nos anima a reconocer que siempre hay esperanza, incluso después de una caída. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Finalmente, la línea de David, que incluye a Salomón y posteriormente a Jesucristo, es un testimonio de la misericordia de Dios. A través de la descendencia de David, Dios cumplió su promesa de redención para la humanidad. Esto enfatiza que, incluso en nuestras imperfecciones, Dios puede traer algo bueno y significativo. La herencia espiritual de David, su legado en la historia bíblica. La historia de David y Betsabé no solo aborda el pecado y el arrepentimiento, sino que también establece un legado que ha perdurado a través de las generaciones. El impacto de David en la historia bíblica es significativo, y su vida nos proporciona enseñanzas valiosas sobre el liderazgo, la fe y la relación con Dios. A lo largo de su vida, David se destaca como un hombre de fe. Desde su juventud, cuando derrotó a Goliat, hasta sus años como rey, David confió en Dios en medio de la adversidad. Su relación íntima con Dios es evidente en los Salmos, donde expresa sus alegrías, temores y arrepentimientos. Esto nos recuerda que la verdadera fe implica vulnerabilidad y autenticidad ante Dios.
El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. El arrepentimiento sincero de David y su búsqueda de la reconciliación con Dios establecieron un modelo para los creyentes de todas las épocas. Su historia enseña que, aunque todos somos susceptibles al pecado, siempre podemos regresar a Dios con un corazón contrito. Esto es un mensaje de esperanza y redención que resuena en las Escrituras. La vida de David también establece el escenario para la construcción del templo en Jerusalén a través de su hijo Salomón. David tuvo el deseo de edificar un lugar para la adoración de Dios, aunque no pudo hacerlo debido a las guerras y conflictos que enfrentó. Sin embargo, su visión se concretó en el reinado de Salomón, quien construyó el templo como un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Tu hijo, a quien tú le darás a luz, él edificará la casa a mi nombre. Doms, Samuel 7:13, la línea mesiánica. Además, el legado de David se extiende a la promesa del Mesías, quien vendría de su linaje. Jesucristo, conocido como el Hijo de David, cumple las profecías sobre el Rey que reinaría eternamente. Esto subraya cómo, a través de la descendencia de David, Dios trae la salvación a la humanidad, mostrando que incluso los errores pueden ser utilizados para un propósito divino más grande. Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu vientre, y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:30-31. La historia de David también ofrece lecciones importantes sobre el liderazgo. A pesar de sus fracasos, David fue un rey que buscó el corazón de Dios. Su disposición a reconocer sus errores y aprender de ellos le permitió ser un líder efectivo. Esto enfatiza que la humildad y el arrepentimiento son cualidades esenciales para cualquier líder. La importancia del perdón en la historia de David y Betsabé. La narrativa de David y Betsabé es fundamental no solo por sus elementos de pecado y redención, sino también por la profunda lección que ofrece sobre la importancia del perdón, tanto en nuestras relaciones con los demás como en nuestra relación con Dios. El pecado de David tuvo consecuencias devastadoras no solo en su vida personal, sino también en su relación con Betsabé, Urías y su propia familia. La traición y el abuso de poder no solo causaron dolor inmediato, sino que también sentaron las bases para conflictos futuros dentro de su casa. La historia resalta cómo las acciones egoístas pueden destruir relaciones y generar un ciclo de dolor y sufrimiento. Sin embargo, la historia también muestra el poder del arrepentimiento genuino como el primer paso hacia el perdón. Cuando David fue confrontado por el profeta Natán, no se defendió ni justificó su comportamiento. En su lugar, asumió la responsabilidad y buscó a Dios. Este acto de reconocimiento es crucial para recibir el perdón divino. He pecado contra el Señor. 2. Samuel 12:13. Este reconocimiento de culpabilidad es un principio clave en el proceso de sanación de las relaciones. Al admitir nuestros errores, abrimos la puerta a la reconciliación y la restauración. A pesar de la gravedad del pecado de David, Dios respondió con misericordia. Aunque David enfrentó consecuencias por sus acciones, fue perdonado y restaurado en su relación con Dios. Esta dinámica ilustra que el perdón no significa la ausencia de consecuencias, sino la posibilidad de redención y reconciliación. Y también ha perdonado tu pecado, no morirás. 2 Samuel 12:13. Dios nos muestra que incluso cuando hemos fallado, siempre hay una oportunidad para volver a Él y recibir su perdón. Esto nos anima a practicar el perdón en nuestras propias vidas, incluso cuando las heridas son profundas. La historia de David y Betsabé también invita a la reflexión sobre la importancia del perdón en nuestras relaciones interpersonales. Al igual que David fue perdonado por Dios, nosotros también debemos esforzarnos por perdonar a quienes nos han herido. El perdón es un acto liberador que nos permite avanzar y sanar, y es un llamado a vivir en amor y gracia. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo 6:12. Finalmente, la historia subraya que el perdón lleva a la restauración. Después de su arrepentimiento, David pudo continuar gobernando y se le permitió experimentar la gracia de Dios a través de su descendencia. La restauración no solo afecta nuestra relación con Dios,
sino también nuestras relaciones con los demás, permitiéndonos vivir en paz y unidad. Te animo a reflexionar sobre estas enseñanzas en tu propia vida, que puedas encontrar en la historia de David un ejemplo de fe, humildad y la capacidad de redención que todos podemos experimentar. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las Escrituras. Y recuerda que siempre hay esperanza y restauración a la vuelta de la esquina. Hasta la próxima, guerreros del pavimento.